Es un gozo estar con ustedes en esta hora, mis queridos, para compartir con ustedes nuestro comentario en construcción, comentario bíblico de liderazgo y competitividad. Para ustedes traigo el comentario número 87, se titula Ruptura de la cultura totémica. En esos capítulos 5, el versículo 3 leemos, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestes, con espada. Aquí encontramos la ruptura de la cultura totémica. Israel tenía que salir de Egipto. Moisés y Aarón habían hablado al faraón y les dijo: déjanos salir para que la peste no venga sobre nosotros, para que las plagas no vengan sobre nosotros. Y faraón se negó a hacer eso. ¿Por qué se negó? Porque era una cultura totémica, una cultura de ídolos, y Dios tenía que romper esos ídolos para que faraón pudiera entender que la cultura totémica no agrada a Dios, que su ídolo tenía que ser Dios, que Cristo tenía que ser supremo, autor, primero, último en su vida. Cuando leemos todo lo que Dios hizo en medio de Israel, por ejemplo, en esos capítulos 7, el versículo 20, dice que Dios convirtió el agua en sangre. ¿Por qué convirtió el agua en sangre? ¿Por qué el río Nilo se convirtió en sangre? Porque el Nilo era la diosa Isis, era un tótem que Dios tenía que destruir para que entendieran que no es la sangre muerta de un ídolo como Isis la que da vida, sino que el torrente que fluye es el torrente que se abrió en el Carmesí, la sangre de Cristo Jesús, la que da vida al mundo. Cuando leemos Éxodo 7, versículo 17, dice que Dios vino y convirtió también todas, no solamente el Nilo, sino todas las fuentes y las estanques de agua y las vasijas de agua en Egipto, las convirtió en sangre, como sangre de muerto. ¿Por qué Dios hace esto? Porque también rompe el tótem de la diosa Num. Num era la diosa que representaba el principio del agua cósmico. Ellos creían que el mundo, que el universo se había constituido a través del agua. Y entonces ellos adoraban y tenían en cada templo, tenían agua allí, como muchos templos modernos que tienen agua bendita allí. Ellos adoraban a Num. Entonces Dios convirtió en sangre de muertos toda el agua de Egipto, tanto de los templos como las vasijas que usaban en sus casas, para demostrar que Num no tenía poder, que el principio de la vida no era el principio del agua cósmica, sino que el principio era el verbo de Dios que da vida al mundo. En Éxodo capítulo 8 también encontramos donde Dios tiene que intervenir y destruir a todas las cabezas de rana de Israel, porque cada dios totémico de Israel tenía una cabeza de rana. Entonces Dios hizo venir ranas del Nilo, y el río fue inundado de ranas, y los palacios y las casas de ranas, para enseñarles que su Dios, el Dios de las ranas, las cabezas de ranas, podían multiplicarse, que no eran dioses, y después los hace morir y perecer de tal forma que toda la tierra de Egipto hería. Dios les enseña entonces aquí que el único Dios es Él, que no son las ranas ni las cabezas de rana los dioses, sino que yo soy Jehová, enaltecido seré sobre la tierra y exaltado seré en todas las naciones. En Éxodo capítulo también 8, el versículo 20, en Éxodo 9, el versículo 13, Dios también hace que pueda surgir en el aire de Egipto. Levanta tu báculo y haz que esparza el polvo, y haz que las moscas sean sobre Egipto, haz que el granizo salga sobre Egipto, haz que la úlcera sea sobre Egipto. Porque Dios hiere ciertamente los elementos del cielo, los elementos cósmicos, porque ellos adoraban y tenían el tótem del dios Nut. Nut era el dios del cielo. Entonces Dios hiere este dios del cielo, lo hincha de moscas, de granizo, de úlcera, para que entendieran que Nut no era el Dios del cielo. Yo soy Jehová, el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, tu formador, oh Israel. Ellos no tenían que adorar los elementos del cielo. Y allí también encontramos cómo también Dios hiere en el capítulo 8 también a Jeba. Hace surgir de la tierra, levanta tu báculo, oh Moisés, hiere la tierra y surjan langostas que caigan sobre el ganado, porque ellos consideraban que la tierra, Jeba, era el Dios
de ellos que daba la cosecha. No querían entender que Dios es el que extiende los cielos y que hace que la tierra pueda henchirse de sus productos. Ellos tenían que entender que Jehová no tenía poder. Dios hiere también en Éxodo capítulo 10, el verso 21, hiere a la diosa lunar Tot. Entonces Dios dice: extiende tu mano, Moisés, y entonces toda la tierra de Egipto será cubierta de tinieblas, porque ellos adoraban a la diosa Tot, creían que la luna daba su resplandor en medio de las tinieblas, y Dios les enseña: yo soy el alfa y el omega, yo soy el sol naciente. Hiere entonces a Tot, esa diosa totémica, y entonces en medio de que la luna resplandecía, las tinieblas eran tal que Tot no podía dar su luz. En el capítulo 12 de Éxodo también Dios hiere con una plaga tan terrible a Faraón para que pudiera entender. Dios hiere a Ra-Atum. Ra-Atum era el Dios que decía que sus lágrimas nacían, o de las lágrimas de Faraón habían nacido otros habitantes y los hombres de la tierra, y que Neftis era ciertamente la diosa de la muerte que lo acompañaba, que tenía poder sobre la muerte. Entonces Dios dice a Faraón y le dice a Moisés: Moisés, haré pasar mi ángel en medio de Egipto a medianoche y haré llorar a toda la tierra de Egipto, porque todo primogénito, tanto en los hombres como en los animales, perecerá. A ver si es que la lágrima de Faraón, porque el niño que se sienta en su trono también morirá, y a ver que si de sus lágrimas puede surgir vida, a ver si Neftis, la diosa de la muerte, puede levantarlo. Entonces Dios hirió a ese tótem y murió todos los primogénitos de Egipto, inclusive el que se sentaba en el trono, hijo de Faraón. Y Faraón lloró y todo Egipto clamó y lloró, pero nada sucedió, porque el llanto de Egipto no podía tener vida. Solamente del llanto de Dios por un mundo que está en perdición, o el llanto del que estaba en la cruz del Calvario, pudo surgir vida. Eli, lama sabachthani. Ese llanto es el llanto que da vida. Dios destruye los tótenes de un mundo, de una cultura idolátrica. También Dios tiene que destruir los ídolos y los tótenes de una cultura moderna y posmoderna que tiene ídolos en la música, ídolos en el deporte, ídolos en su cuerpo escultural, buscando ser adorados en lugar de adorar al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos de los siglos. Dios te bendiga mientras Dios tenga que derribar los tótenes que tienes en tu vida, en tu empresa, en tu iglesia. Bendiciones para tu vida.